Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el capítulo segundo de nuestra historia de corrupción, terremotos, pestes y pandemias en Ecuador. En este segundo capítulo analizaremos más o menos cómo es el ciclo que han seguido básicamente las crisis económicas, las pandemias y las crisis políticas en el Ecuador desde el comienzo del siglo XX hasta la fecha. Recordemos que al comienzo del siglo XX nosotros empezamos como país a través de una revolución que es la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro y que le quitó las propiedades a la iglesia y el poder a la iglesia. Con la independencia de Ecuador, nosotros habíamos logrado separarnos del imperio español, pero no habíamos logrado separarnos de la iglesia católica. La iglesia católica tenía el uso exclusivo del poder y de todo en el Ecuador. Era el mayor terrateniente del planeta, del país, y además era la que decidía la suerte y muerte de los ecuatorianos, porque había una cláusula que se llamaba un acuerdo con el Vaticano que se llamaba el concordato. Y en el concordato la iglesia tenía a su libre disposición toda la educación de Ecuador, toda la salud, el culto religioso, no se permitiría ninguna otra religión en el país, e inclusive el ejército tenía los curas del ejército, que eran los que bendecían a nuestros ejércitos y también al ejército del Perú, para que nos matemos entre los dos, en lugar de ir y decir al ejército ecuatoriano, no tienen que ir a pelear contra sus hermanos peruanos, porque somos latinoamericanos, somos católicos también. No tenía ningún problema en darle la bendición para que vayan a matar peruanos, y también en Perú daban la bendición para que vengan a matar ecuatorianos. Esto se acabó cuando llega Eloy Alfaro al poder, hace desaparecer el concordato y el Ecuador se declara un estado laico, se acepta el divorcio, se acepta la libertad de culto, y la educación y la salud pasan a ser manejadas directamente por el Estado. Entonces se crea el Ministerio de Bienestar Social, que se encargaba de justamente el aspecto de la salud, y el Ministerio de Educación, que se encargaba de la salud, de la educación. Se crean numerosos colegios, el Colegio Mejía, el Colegio Militar Eloy Alfaro, el Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil, el Colegio 5 de Agosto en Esmeraldas, y en todo el país se crean colegios laicos, colegios que no tienen incidencia religiosa. Pero para 1929 sucede una crisis en Estados Unidos, y esta crisis comienza con lo mismo que se hizo acá. Comenzó primero con una ley seca. Entonces, la ley seca hizo que se formaran mafias y carteles para introducir alcohol dentro de los Estados Unidos, y se creó una sobredemanda del alcohol clandestino, pero dio poder a las mafias. Se crearon la famosa mafia norteamericana, mafia italo-norteamericana. Acá en Ecuador nosotros también hicimos lo mismo, hicimos la ley seca, y con la ley seca la gente se fue a vivir en las estribaciones de las cordilleras, como Tandapi, como muchos pueblitos a lo largo de las estribaciones de las cordilleras, y en esos lugares se fabricaba clandestinamente caña, licor de caña, que luego salía por mulas a venderse por la ciudad, dando origen a un fenómeno también similar, en la que el pueblo tenía como enemigo a los famosos guardias del estanco. Para 1929, cuando sucede la crisis, esta crisis se caracteriza como, primero, el desempleo, igualito que estamos viviendo en este momento. El desempleo se traduce en miedo. El miedo
significa que la gente ya no quiere gastar, ya no quiere comprar, ya no quiere moverse, ya no quiere hacer nada. Se siente paralizada, aterrorizada económicamente. La plata no le alcanza, pelea solo por la comida. Entonces aparece el hambre. Al hambre aparece, le sigue la protesta. A la protesta le sigue la represión. A la represión le sigue la quiebra de todas las industrias y empresas, como estamos viviendo ahora. Entonces viene un problema. Para salir de esta quiebra, aparentemente se dice que tenemos que ir a la reactivación, y la reactivación es que el gobierno decide prestarle plata a la gente. Pero no es tan fácil eso. ¿Qué es, por ejemplo, lo que hemos vivido ahora con la pandemia? Después de la gran crisis y antes de la gran crisis del 29, el mundo vivió la pandemia de la gran gripe española. La pandemia de la gran gripe española fue una pandemia por un coronavirus, el H1N1, y tuvo una complicación en el mundo mucho más severa que la que tenemos ahora. Solo en el hemisferio norte se estima que murieron 60 millones de personas. No se pudo calcular cuántos murieron en la Amazonía, pero la industria del caucho, que era la mayor riqueza, la locura que había en Belém, Manaos, Iquitos. Recordemos que los grandes ricachones de Belém, en la época del caucho, mandaban a lavar sus ropas en Portugal porque el río Amazonas tenía un agua turbia que no les gustaba. Que una muchachita virgen polaca podía ganarse en una noche un equivalente a lo que ahora sería $1000. Este era el ambiente en el que se vivía. La pandemia creó lo que se llama una movilización. Y esta pandemia desmovilizó a la población. Hicieron lo mismo que pasó aquí. Muchos muertos, la gente se encerró en sus casas. No vivimos la cuarentena en la época de la peste, de la gripe española. Eso aumentó la propagación. Pero sí se vivió una cuarentena en la época de la peste bubónica. Luego de eso, por supuesto, vino el distanciamiento social, que es lo que estamos comenzando a vivir ahora. En la época de la peste bubónica no hubo distanciamiento social, hubo persecución. Primero se les culpó a los judíos por la peste bubónica, se los mató. Después se hizo la famosa cacería de brujas, se culpó a las mujeres porque se habían robado la manzana del paraíso y se comenzó a matar mujeres como locos. Finalmente pasó estos terribles momentos de la peste, como pasó la peste de la gripe española, y justamente años más tarde vino la Gran Depresión económica. Y comenzó entonces a haber desempleo, pobreza, hambre. Se dio una explosión social. ¿Y qué es lo que pasó de esa explosión social? Vino una guerra, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ahondó la situación crítica y vino después de la Primera Guerra Mundial un periodo donde las industrias no podían vender, los comercios no podían vender, nadie podía vender, pero no solamente porque no había compra, a pesar de que había capacidad productiva. Estados Unidos era el mayor productor del mundo, España, Alemania también, Europa también, Inglaterra, sino porque no había capacidad de compra. Al no haber capacidad de compra, quebraban las empresas. Entonces, ¿qué hicieron los gobernantes? Hitler, Mussolini, Delano Roosevelt, Franco. Lo que hicieron es, primero, prácticamente financiar con dinero del Estado directamente las industrias. Lo mismo hizo Rusia, pero Rusia no financió industrias privadas, financió las industrias estatales. En cambio, Alemania financió industrias privadas. Lo mismo hizo Italia, lo mismo hizo España, directamente financió industrias privadas, lo mismo hizo Delano Roosevelt en Estados Unidos, y
para reactivar, para poder vender y para saber qué hacer, hicieron una guerra. Entonces se comenzaron a producir cañones, balas, ametralladoras y todo. Y excelente. Había trabajo para todo el mundo, había trabajo para los soldados, miles iban a la guerra, millones iban a la guerra. Las mujeres pasaban a ocupar los puestos de los hombres porque se necesitaba mano de obra. Los campos eran ocupados por migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y fue entonces la guerra la gran solución. A eso es más o menos a lo que nos estamos aprestando en este momento, en el que aparentemente nos estamos inclinando hacia una guerra contra Venezuela, que sería el mecanismo mediante el cual Estados Unidos conseguiría reactivar la economía de ese país. Muchas gracias.